Hace 3 meses recibí una carta del juzgado que decía que debía abandonar la casa donde he vivido toda mi vida. La carta tenía mi nombre, mi dirección y la firma de un abogado que nunca había visto, pero que afirmaba representar a mi hermano muerto. Al principio pensé que era un error, un mal chiste, una broma cruel del destino, pero cuando vi su firma, idéntica, temblorosa, inconfundible, entendí que alguien estaba tratando de resucitar a un muerto, para quitarme lo único que me quedaba. Me llamo Laura Méndez, tengo 49 años y durante las últimas 3 décadas esta casa ha sido mi mundo. Sus paredes conocen mis secretos mejor que cualquier confesor. Sus escaleras de madera han memorizado el ritmo de mis pasos en las noches de insomnio. El eco de las risas de mi infancia todavía rebota en el salón principal cuando el viento entra por las ventanas mal cerradas. Pero quizás nunca fue realmente mía. La villa está en un pueblo costero del norte de España, uno de esos lugares donde el tiempo parece moverse más despacio, donde las gaviotas gritan por las mañanas como si anunciaran tragedias antiguas. La casa fue construida por mi abuelo en 1932, con piedra gris y vigas de castaño que huelen a humedad y a historia. Tiene 3 plantas, un jardín que ya nadie cuida y ventanas que dan directamente al mar. Desde niña, aprendí que esta casa era algo más que ladrillos y tejas. Era un legado. Era prueba de que nuestra familia había sobrevivido a guerras, a hambrunas, a desgracias que otros no resistieron. Mi padre lo repetía cada domingo después de comer, con una copa de vino tinto en la mano y esa mirada seria que me hacía sentir pequeña e importante al mismo tiempo. Esta casa es nuestra sangre convertida en piedra, Laura. Nunca la olvides. Nunca la olvidé, aunque a veces quisiera haberlo hecho. La mañana que llegó la carta, yo estaba preparando café en la cocina. Era octubre, y el otoño había llegado temprano ese año, trayendo consigo un frío húmedo que se colaba por las rendijas de las puertas. Escuché el ruido del buzón al abrirse y cerrarse, ese clic metálico tan familiar que ya no me sobresaltaba. Fui a recoger el correo descalza, con mi bata vieja de franela y el cabello recogido en un moño desordenado. Facturas, propaganda, una postal de mi prima desde Barcelona. Y esa carta, un sobre oficial, con el membrete del juzgado de primera instancia. Mi primer pensamiento fue que se trataba de algún trámite administrativo, tal vez algo relacionado con impuestos o con la comunidad de vecinos. Rompí el sobre con cuidado, desdoblé el papel y comencé a leer. Doña Laura Méndez Rivera. Por la presente se le notifica que don Alberto Méndez Rivera ha interpuesto demanda de reclamación de propiedad sobre el inmueble cito en... El café se me cayó de las manos. Alberto, mi hermano Alberto, muerto hace 15 años en un accidente de moto en una carretera de Asturias, enterrado en el cementerio municipal bajo una lápida de mármol blanco que yo misma elegí, con su nombre y las fechas grabadas en letras doradas. ¿Cómo puede un muerto demandar a una viva? Me senté en el suelo de la cocina, rodeada de café derramado y porcelana rota, leyendo y releyendo esas palabras que no tenían ningún sentido. El documento continuaba con lenguaje jurídico que apenas comprendía, pero las palabras clave saltaban como cuchillos. Desahucio, 30 días, desalojo inmediato, falta de titularidad legítima. Llamé al juzgado. Me pusieron en espera durante 20 minutos mientras sonaba una música insoportable de violines. Cuando finalmente me atendió una funcionaria con voz cansada, solo pudo confirmarme lo que ya decía el papel. Sí, señora Méndez, la demanda está presentada.
El demandante es don Alberto Méndez Rivera. Si desea impugnarla, debe personarse con un abogado. Pero mi hermano está muerto. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Según nuestros registros, el demandante presentó su DNI vigente y firmó personalmente la demanda ante notario. Si tiene alguna objeción, debe presentarla por escrito. Colgué sin despedirme. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el salón, con todas las luces encendidas, mirando las fotografías enmarcadas que colgaban de las paredes. Alberto a los 12 años, con su bicicleta nueva. Alberto y yo en la playa, construyendo castillos de arena. Alberto el día de su graduación, con esa sonrisa torcida que heredó de mi madre. Alberto muerto, o eso creía yo. Había algo en aquella firma que me perturbaba profundamente. La había visto cuando trabajaba como auxiliar administrativa en la notaría del pueblo durante más de 20 años antes de jubilarme. Conocía las firmas como otros conocen rostros, y aquella era la suya. No una falsificación burda, no un intento torpe de imitación. Era su letra, su presión. El pequeño bucle que hacía en la M, el trazo ascendente de la Z. Imposible. A las 3 de la madrugada bajé al sótano con una linterna. Allí guardábamos las cajas con documentos viejos, herencias de varias generaciones, escrituras de compraventa amarillentas, testamentos antiguos, certificados de nacimiento de parientes que nunca conocí. Busqué entre el polvo y las telarañas hasta encontrar la caja que llevaba el nombre de mi padre escrito con rotulador negro. Dentro estaban los documentos de la casa. Los extendí sobre el suelo húmedo del sótano y los revisé uno por uno con manos temblorosas. Escrituras de mi abuelo, transmisión de herencia a mi padre, y luego nada. Ningún documento que me nombrara a mí como propietaria, ninguna escritura de donación, ningún testamento que especificara que la casa pasaba a mi nombre tras la muerte de mis padres. ¿Cómo era posible? Yo había vivido aquí toda mi vida. Había pagado los impuestos, las reparaciones, había mantenido este lugar en pie cuando nadie más lo hacía. Pero legalmente, según aquellos papeles, la casa todavía estaba a nombre de mi padre, que llevaba muerto 12 años. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Al día siguiente fui a ver a Lucía Ortega. Era una abogada joven, tal vez de 35 años, con oficina en la calle principal del pueblo. La había visto alguna vez en el mercado, siempre con trajes oscuros y portafolios de cuero, con ese aire de competencia serena que infunde confianza. Su despacho era pequeño pero ordenado, con estanterías llenas de códigos legales y ese olor característico a papel y café recalentado. Me recibió con amabilidad, me ofreció asiento y escuchó mi historia sin interrumpirme. Cuando terminé, ella se quedó mirando los documentos que había traído durante varios minutos, pasando las hojas con expresión concentrada. «Esto es más complicado de lo que parece», dijo finalmente. «¿Complicado?», repetí. Me salió como un susurro ronco. «Mi hermano está muerto. Alguien está usando su identidad para robarme mi casa. ¿Qué hay de complicado?». Lucía levantó la vista, y por primera vez vi algo en sus ojos que no me gustó, algo parecido a la lástima. «Doña Laura, legalmente esta casa nunca fue transferida a su nombre. Sigue registrada como propiedad de su padre, y cuando su padre murió sin testamento válido...». «Sí dejó testamento», la interrumpí. «Lo hizo ante notario 2 meses antes de morir. Pero, según los registros públicos, ese testamento nunca fue inscrito formalmente, y si no está inscrito, es como si no existiera». Ella asintió despacio. «En teoría,
Todos los herederos legales de su padre tienen derecho a reclamar su parte de la herencia. Eso incluye a su hermano Alberto, que está muerto, según usted, pero alguien presentó un DNI vigente con su nombre y fotografía. Me levanté de la silla tan bruscamente que casi la tiré. ¿Me está diciendo que no me cree? Le estoy diciendo que necesitamos pruebas. El certificado de defunción de su hermano, documentos médicos del accidente, cualquier cosa que demuestre de manera irrefutable que el hombre que presentó esa demanda es un impostor. Volví a sentarme, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el miedo en mi pecho. Y mientras tanto, preparamos nuestra defensa. Investigamos quién está detrás de esto y por qué. Y sobre todo, se detuvo, mordiéndose el labio inferior. Sobre todo, averiguamos por qué su padre nunca registró la propiedad a su nombre. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un laberinto de papeles, archivos y recuerdos dolorosos. Lucía me acompañó al registro civil, a la morgue donde habían llevado el cuerpo de Alberto, al hospital donde había ingresado después del accidente. Todo estaba en orden. El certificado de defunción era auténtico. El informe forense describía en lenguaje clínico cómo mi hermano había muerto. Traumatismo cráneoencefálico severo, hemorragia interna masiva, muerte instantánea. Había fotografías que no quise ver, testimonios de los paramédicos, firma del médico forense. Alberto Méndez Rivera había muerto el 22 de marzo de 2010 a las 11:42 de la noche en una carretera solitaria cerca de Gijón. Entonces, ¿quién había firmado esa demanda? Lucía contrató a un perito calígrafo, un hombre mayor con gafas de aumento que analizó la firma durante horas. Su dictamen fue perturbador. La firma es auténtica, no es una falsificación. Quien la hizo tuvo acceso a documentos originales firmados por el señor Alberto Méndez o... Se detuvo, incómodo. ¿O qué?, pregunté. O la persona que firmó es efectivamente Alberto Méndez. Esa noche, sola en casa, abrí una botella de vino y me la bebí entera sentada en el porche, mirando el mar oscuro que se extendía hasta el infinito. Las olas rompían contra las rocas con un sonido rítmico, hipnótico, como un corazón gigante latiendo en la oscuridad. Pensé en Alberto, en el niño que fue, travieso y rebelde, siempre metiéndose en problemas, en el adolescente que se peleó con mi padre por todo, por su forma de vestir, por sus amigos, por su decisión de no estudiar una carrera universitaria, en el joven que se marchó de casa a los 20 años jurando que nunca volvería, y cumplió su palabra. Nunca volvió, ni siquiera para el funeral de nuestra madre. Cuando murió en ese accidente, yo hacía 3 años que no hablaba con él. La última vez que nos vimos fue en el velatorio de mamá, y ni siquiera nos dirigimos la palabra. Él se quedó al fondo de la sala, con las manos en los bolsillos, mirando el ataúd con expresión vacía. Cuando intenté acercarme, se dio la vuelta y se marchó. Esa fue la última imagen que tuve de mi hermano vivo, su espalda alejándose de mí. Ahora alguien estaba usando su nombre, su firma, su identidad muerta para quitarme la única cosa que me quedaba en el mundo. Y lo peor de todo era que parte de mí se preguntaba, ¿y si realmente era él? La primera audiencia fue un martes lluvioso de noviembre. Llegué al juzgado con Lucía, ambas vestidas de oscuro, como si fuéramos a un funeral. La sala estaba casi vacía. Solo el juez, un secretario judicial y del otro lado de la sala, el abogado de la parte demandante. Pero no estaba Alberto. ¿Dónde está el demandante?, preguntó el juez, un hombre de unos 60 años con voz grave y expresión cansada.
El abogado contrario, un tipo delgado con traje gris que le quedaba grande, se levantó nervioso. Mi cliente no ha podido comparecer hoy, señoría. Problemas de salud, pero mantiene su demanda. ¿Qué tipo de problemas de salud?, insistió el juez. Prefiere no especificar, señoría. Es su derecho. Lucía se puso de pie de inmediato. Señoría, la parte demandante alega ser Alberto Méndez Rivera, hermano de mi clienta. Sin embargo, tenemos pruebas documentales de que el señor Alberto Méndez murió hace 15 años. Solicitamos que se requiera la presencia física del demandante en la próxima vista, junto con pruebas de identidad verificables. El juez asintió, tomando notas. Concedido. Próxima vista en 3 semanas. El demandante debe comparecer personalmente o se desestimará la demanda por incomparecencia. Salimos del juzgado bajo la lluvia. Lucía intentó animarme, diciéndome que era una pequeña victoria, que estábamos ganando tiempo. Pero yo solo podía pensar en una cosa. Quienquiera que estuviera detrás de esto no se presentaría nunca. Era demasiado inteligente para eso. Esa tarde, cuando volví a casa, encontré la puerta entreabierta. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Siempre cerraba con llave, siempre. Era una costumbre tan arraigada que lo hacía sin pensar, como respirar. Empujé la puerta despacio, conteniendo la respiración. La casa estaba en silencio, un silencio espeso, antinatural. Entré con cuidado, revisando habitación por habitación. Todo parecía estar en orden, los muebles en su sitio, las fotografías en las paredes, mis libros en la estantería. Pero cuando subí al segundo piso, lo vi. La puerta del ático estaba abierta. Esa puerta llevaba cerrada desde que mi padre murió. Yo ni siquiera tenía la llave. O eso creía. Subí los escalones de madera que crujían bajo mis pies. La trampilla del ático estaba levantada, dejando ver la oscuridad del espacio superior. Encendí la linterna de mi teléfono móvil y asomé la cabeza. Alguien había estado allí. Las cajas de almacenamiento estaban abiertas, su contenido desparramado por el suelo, ropa vieja, álbumes de fotos, papeles. Alguien había estado buscando algo. Me quedé allí durante horas, revisando cada objeto, cada papel, cada fotografía amarillenta. Y entonces lo encontré, escondido dentro de un libro antiguo de contabilidad, entre páginas que olían a humedad y tiempo, un sobre cerrado con lacre rojo. En el exterior, con la letra de mi padre, una sola palabra: Laura. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Rompí el lacre, saqué las hojas dobladas y comencé a leer. Mi querida Laura, si estás leyendo esto, significa que he muerto sin haber tenido el valor de decirte la verdad en vida. Soy un cobarde, lo sé, pero espero que cuando termines de leer esta carta puedas entender por qué hice lo que hice. La casa nunca fue registrada a tu nombre porque no podía hacerlo, no legalmente. Cuando tu madre murió, descubrí que Alberto había contraído deudas enormes, deudas de juego, préstamos con usureros, dinero que nunca podría devolver. Vinieron a casa exigiendo el pago, me amenazaron, dijeron que si no pagaba se quedarían con la propiedad. Hablé con un abogado. Me explicó que si la casa estaba registrada a nombre de alguno de mis hijos, los acreedores podrían reclamarla para saldar las deudas de Alberto. La única forma de protegerla era mantenerla a mi nombre hasta que las deudas prescribieran. Le rogué a Alberto que dejara de jugar, que buscara ayuda. Se enfadó conmigo. Dijo cosas terribles. Dijo que lo había traicionado al elegirte a ti sobre él. Nunca más volvimos a hablar. Cuando murió en ese accidente, parte de mí sintió alivio. Y me odio por eso, Laura. Me odio por sentir alivio por la muerte de mi propio hijo.
después de su muerte, pensé en transferir la casa a tu nombre, pero algo me lo impidió. Tal vez la culpa, tal vez el miedo de que aparecieran más acreedores, o tal vez, en el fondo, sabía que no me quedaba mucho tiempo y quería que alguien se encargara de arreglar este desastre después de que yo no estuviera. Hay otro documento, un testamento verdadero, el que hice ante notario. Está escondido en un lugar que solo tú puedes conocer, debajo de la loseta suelta de la cocina, la que siempre cruje cuando pasas por encima. En ese testamento te dejo todo a ti. La casa, los pocos ahorros que quedan, todo. Pero para que sea válido, debes presentarlo ante el juez y demostrar que es auténtico. Perdóname, hija mía, por no haber sido más valiente, por haberte dejado sola con este peso. Cuida de la casa, o déjala ir si eso te hace más feliz. Solo quiero que seas libre, tu padre que te quiso siempre, incluso cuando no supo demostrarlo. Dejé caer la carta y me quedé sentada en el polvoriento suelo del ático, llorando. No lágrimas suaves de tristeza, sino sollozos profundos que me salían desde algún lugar antiguo y oscuro dentro de mí. Mi padre había estado protegiéndome. Todo este tiempo había estado protegiéndome de las consecuencias de las decisiones de Alberto, y yo nunca lo supe. Nunca se lo agradecí. Nunca tuve la oportunidad de decirle que lo entendía. Bajé corriendo al primer piso, a la cocina. Busqué la loseta suelta, la que siempre evitaba porque ese pequeño crujido me ponía nerviosa. La levanté con un cuchillo y allí estaba, otro sobresellado, más grueso que el primero. El testamento. Lo abrí con manos temblorosas. Era oficial, con sellos notariales y fechas estampadas. Mi padre había hecho ese documento 2 meses antes de su muerte, tal como yo recordaba. Pero este era diferente al que yo había visto entonces. Este especificaba claramente que yo era la única heredera de la propiedad, que la casa era mía por derecho y por amor. Entonces, ¿por qué nunca lo había registrado? Seguí leyendo y encontré una cláusula adicional, escrita a mano al margen del documento. Este testamento solo será válido si las deudas contraídas por Alberto Méndez Rivera han prescrito completamente al momento de su ejecución. Las deudas prescriben a los 15 años en casos de juego y préstamos no bancarios. Alberto había muerto hace 15 años, casi exactamente 15 años, y ahora, justo cuando esas deudas habían prescrito, alguien estaba usando su identidad para reclamar la casa. Todo encajaba de una forma horrible y perfecta. Esa misma noche llamé a Lucía y le conté todo. Quedamos en vernos al día siguiente en su despacho para revisar el testamento. Pero antes de colgar, le hice una pregunta que llevaba días rondando mi cabeza. Lucía, tú trabajaste en la notaría del pueblo, ¿verdad? Antes de abrir tu propio despacho. Hubo un silencio breve pero significativo. Sí, durante 2 años, como pasante. ¿Conocías a mi padre? ¿Trabajaste con él en algún documento? Otro silencio. Laura, eso fue hace mucho tiempo. Respóndeme. Escuché cómo tomaba aire al otro lado de la línea. Sí, trabajé en la documentación de algunas propiedades. Tu casa estaba entre ellas, pero no puedo entrar en detalles. Es confidencialidad profesional. ¿Sabías que el testamento no estaba registrado? Laura, ¿lo sabías? Sí. Su voz era apenas un susurro. Lo supe desde el principio, pero no podía decírtelo, no sin que tú lo encontraras primero. Tenía que venir de ti. Colgué sin despedirme. Me pasé la noche entera sentada en el sofá del salón, con el testamento en las manos, sintiendo cómo todas las piezas de mi vida se reorganizaban
en un rompecabezas completamente diferente al que había creído conocer. Mi padre no había sido negligente, había sido protector. Alberto no había sido solo un hermano perdido, había sido una amenaza involuntaria. Y Lucía sabía más de lo que había admitido, pero todavía quedaba la pregunta fundamental. ¿Quién estaba detrás de la demanda? ¿Quién conocía la historia completa? ¿Quién tenía acceso a documentos originales firmados por Alberto? La respuesta llegó 3 días después, de la forma más inesperada. Estaba en el mercado comprando verduras cuando lo vi. Un hombre de unos 40 y tantos años, con el cabello castaño empezando a clarear, una barba descuidada y ojos que me resultaron dolorosamente familiares, los ojos de mi hermano. Se quedó parado al otro lado del puesto de frutas, mirándome, no con hostilidad, no con culpa, solo con una tristeza profunda que reconocí porque era la misma que yo sentía. Laura, dijo. Su voz era más grave de lo que recordaba, rasposa por los años. No pude moverme, no pude hablar. El mundo entero se redujo a ese espacio entre nosotros, lleno de todo lo que nunca nos dijimos. No estoy muerto, continuó, dando un paso adelante. Nunca estuve muerto. Fue lo más fácil, desaparecer, dejar que todos creyeran que había muerto en ese accidente. ¿Por qué? Fue lo único que pude articular. Porque les debía dinero a gente muy peligrosa, porque si seguía vivo, vendrían por la familia, por ti, por la casa. Así que dejé que otra persona ocupara mi lugar, alguien sin familia, sin nadie que lo reclamara. Cambié mi identidad, me fui lejos, me convertí en nadie. Pero ahora has vuelto. Él negó con la cabeza lentamente. No he vuelto yo. Alguien está usando mis documentos viejos, documentos que creí haber destruido todos. Alguien sabe que estoy vivo y está intentando aprovecharse. ¿Quién? No lo sé, pero tengo una sospecha. Me miró directamente a los ojos, y en ese momento supe que lo que iba a decir cambiaría todo de nuevo. Nuestro padre tenía un socio en la notaría, un hombre que tenía acceso a todos los documentos, a todas las firmas, a todos los secretos de las familias del pueblo. Se llamaba Ernesto Villar. Era el mentor de Lucía, terminé yo. El mentor de Lucía. Alberto asintió. Esa misma tarde confronté a Lucía en su despacho. Entré sin llamar, cerré la puerta detrás de mí y dejé caer sobre su escritorio todas las cartas, todos los documentos, todo. Cuéntamelo todo, dije. Ahora. Ella miró los papeles, luego me miró a mí, y algo en su expresión se quebró. Se dejó caer en su silla como si le hubieran cortado los hilos que la mantenían en pie. Ernesto Villar era mi tío, comenzó con voz cansada, el hermano de mi madre. Cuando empecé a trabajar en la notaría, él me enseñó todo. Me mostró cómo funcionaban los registros, cómo se manejaban las propiedades, cómo se escondían los secretos en documentos aparentemente legales. Y estaba obsesionado con tu casa. Decía que era una de las propiedades más valiosas del pueblo, que algún día valdría una fortuna cuando empezara el desarrollo costero. Intentó comprarla varias veces, pero tu padre siempre se negó. Después de que tu padre muriera, descubrió que el testamento no estaba registrado. Vio una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Lucía cerró los ojos. Si podía demostrar que había herederos con derecho a reclamar, podía forzar una venta judicial, dividir la propiedad entre múltiples herederos que no se conocían o que no podían llegar a un acuerdo, y entonces él, a través de empresas interpuestas, podría comprar las partes por separado.
pero Alberto estaba muerto. Por eso necesitaba a alguien que lo representara, alguien que pudiera falsificar su identidad de forma convincente. Él tiene los documentos originales de Alberto. Los robó de los archivos de la notaría antes de jubilarse. DNI antiguo, firmas, certificados, todo. ¿Y tú lo sabías? Lo descubrí hace 2 meses, cuando empecé a investigar tu caso. Al principio pensé que podía manejarlo yo sola, demostrar que era un fraude sin involucrar a nadie más, pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de lo profundo que había llegado esto. Mi tío no solo falsificó la demanda de Alberto, falsificó documentos de otras propiedades también. Hay al menos 5 familias más en el pueblo que podrían estar en tu misma situación. Me senté despacio, sintiendo cómo el peso de todo esto me aplastaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque temía que si lo hacía, él se daría cuenta de que lo había descubierto, y porque... Se detuvo, mordiéndose el labio. Y porque es mi familia, Laura, y no sabía cómo traicionarlo sin traicionarme a mí misma. Nos quedamos en silencio durante largos minutos. Afuera, la lluvia había vuelto a empezar, golpeando contra los cristales de las ventanas con un ritmo constante y melancólico. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Lucía levantó la vista, y por primera vez en semanas vi determinación en sus ojos. Ahora lo detenemos. La segunda audiencia fue completamente diferente a la primera. Esta vez la sala estaba llena. Lucía había contactado a las otras familias afectadas y todas habían venido a presenciar lo que ella llamaba el desenmascaramiento. El juez entró y tomó asiento, mirando con sorpresa la cantidad de gente. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí? Lucía se puso de pie. Señoría, solicitamos la presencia inmediata del señor Ernesto Villar, exnotario de este municipio, como testigo clave en este caso. Tenemos evidencia de que él está detrás de una serie de fraudes documentales que afectan a múltiples propiedades de esta localidad. El abogado contrario, el mismo tipo nervioso del traje gris, se levantó de un salto. Objeción. Esto es una difamación sin fundamento. ¿Dónde está su cliente?, lo interrumpió el juez. ¿Dónde está el señor Alberto Méndez? El abogado tartamudeó. Él no ha podido... ¿Sabe usted que falsificar la identidad de una persona fallecida es un delito grave?, continuó el juez, con voz cada vez más dura. ¿Sabe que podría ser cómplice de fraude? El hombre palideció, miró hacia la puerta como buscando una salida, y entonces, como si hubiera sido convocado por la pura fuerza de la acusación, Ernesto Villar entró en la sala. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco y una postura erguida que intentaba proyectar autoridad. Pero cuando vio a Lucía, cuando vio a todas las personas reunidas allí, algo en su expresión se desmoronó. «Tío Ernesto», dijo Lucía en voz baja pero firme, «es hora de que cuentes la verdad». Lo que siguió fue un colapso en cámara lenta. Ernesto intentó negarlo todo al principio, con esa arrogancia profesional que había cultivado durante décadas. Pero cuando Lucía comenzó a presentar los documentos, las copias de registros alterados, las firmas falsificadas, las transferencias bancarias de empresas fantasma, su defensa se desmoronó como un castillo de naipes. El juez ordenó una investigación completa. Ernesto fue arrestado allí mismo, esposado por 2 agentes de policía que lo sacaron de la sala mientras todos observábamos en silencio. El abogado del traje gris renunció al caso de inmediato, alegando que había sido engañado por su propio cliente, y así, de repente, todo terminó. La demanda fue desestimada.
El testamento de mi padre fue reconocido como válido. La casa quedó oficialmente registrada a mi nombre, pero la Victoria se sentía extrañamente vacía. Esa noche, Alberto vino a la casa por primera vez en 15 años. Lo dejé entrar sin decir palabra, y caminamos juntos por las habitaciones en silencio, como fantasmas revisitando escenas de una vida que ya no existía. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde habíamos desayunado cuando éramos niños. Preparé café, como había hecho 1000 veces antes, pero esta vez era diferente. Esta vez éramos dos extraños que compartían los mismos recuerdos. Lo siento, dijo finalmente, por todo, por las deudas, por huir, por dejarte sola con todo esto. ¿Por qué lo hiciste? No era acusación, era genuina curiosidad. ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué elegiste desaparecer? Él miró su taza de café, girándola entre sus manos. Porque tenía vergüenza, porque había defraudado a papá, a mamá, a ti, porque creí que si desaparecía todos estaríais mejor sin mí. Y durante años eso pareció funcionar. Tú seguiste con tu vida, la casa seguía en pie. Yo me convertí en otra persona en otro lugar, con otro nombre, otro trabajo. Me convencí de que había hecho lo correcto. ¿Y ahora? Ahora sé que fui un cobarde, que elegí la salida fácil, que te robé la oportunidad de tener un hermano y me robé a mí mismo la oportunidad de ser parte de una familia. Me quedé mirándolo durante largo rato. Vi las arrugas en su rostro, las canas en su barba, los años de soledad marcados en sus ojos, y sentí algo que no esperaba sentir: compasión. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. No lo sé. Legalmente sigo estando muerto. No puedo volver a mi antigua vida sin enfrentarme a consecuencias legales, pero tampoco puedo seguir escondiéndome para siempre. ¿Quieres la casa? La pregunta salió de mí antes de que pudiera pensarla. Legalmente es mía, pero si la quieres, si sientes que tienes derecho a ella... No. Fue tajante. No la quiero. Nunca la quise. Esta casa fue siempre tuya, Laura. Desde que éramos niños. Tú eras quien cuidaba de ella, quien amaba cada rincón. Yo solo quería escapar. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que quieres ahora? Él sonrió con tristeza. Perdón, supongo. No que me perdones tú, eso sería pedir demasiado, sino perdonarme a mí mismo, poder mirarme al espejo sin odiar lo que veo. Alargué la mano sobre la mesa y tomé la suya. Estaba fría, áspera, temblando ligeramente. Todos fuimos cobardes, Alberto. Papá por no decirme la verdad, yo por no buscar respuestas, tú por huir, pero ya no tiene sentido seguir castigándonos por ello. Nos quedamos así durante largo rato, dos hermanos separados por 15 años de silencio, tratando de reconstruir algo que nunca habíamos tenido realmente, una conexión genuina. Los siguientes meses fueron extraños. Alberto no podía quedarse, no oficialmente, no con su estatus legal en el limbo, pero venía a visitarme cada pocas semanas, siempre de noche, siempre con cuidado. Hablábamos de cosas pequeñas, del pueblo, del tiempo, de recuerdos de infancia que habíamos interpretado de formas completamente diferentes. Descubrí que había trabajado como carpintero en un pueblo del sur, que se había casado brevemente, pero que el matrimonio no había durado, que había aprendido a tocar la guitarra durante las largas noches de soledad. Él descubrió que yo había estado enamorada una vez hace muchos años de un profesor que nunca me correspondió, que me encantaba nadar en el mar al amanecer cuando nadie me veía, que había soñado con ser escritora pero nunca tuve el valor de intentarlo. Nos estábamos conociendo por primera vez, a pesar de haber compartido una infancia. Lucía también venía a visitarme regularmente. Su tío había sido condenado y encarcelado,
y ella estaba ayudando a las otras familias afectadas a recuperar sus propiedades. Llevaba ese peso con dignidad, pero yo podía ver el dolor en sus ojos cada vez que hablábamos del caso. «No es tu culpa», le decía. «Lo sé», respondía ella, «pero eso no hace que sea más fácil». Una tarde de primavera, mientras tomábamos té en el porche, me preguntó: «¿Qué vas a hacer con la casa, Laura, ahora que es legalmente tuya, sin discusión?» Miré hacia el mar. Las gaviotas volaban en círculos, gritando sus canciones eternas. El sol se reflejaba en las olas como fragmentos de oro líquido. «No lo sé», admití. «Durante toda mi vida, esta casa ha sido mi identidad. Soy Laura de la Villa Antigua, Laura que vive donde vivió su abuelo, Laura que mantiene viva la memoria familiar». «¿Y quién quieres ser ahora?». Era una buena pregunta, una pregunta que había estado evitando durante meses. «Creo que quiero ser simplemente Laura, sin la casa definiéndome, sin el pasado atándome». Lucía sonrió. «¿Eso significa que vas a venderla?». «No lo sé. Tal vez. O tal vez la convierta en algo diferente. Una biblioteca, un centro comunitario, un lugar donde otras personas puedan hacer sus propios recuerdos, algo que no sea solo un monumento a fantasmas». La decisión final llegó de forma inesperada, como suelen llegar las decisiones importantes. Era una noche de verano y no podía dormir. Bajé al salón y me quedé mirando las fotografías en la pared. Mi abuelo construyendo la casa, mi abuela en el jardín, mis padres el día de su boda, Alberto y yo de niños, con las mejillas sucias de helado y sonrisas enormes. Y me di cuenta de algo. Esas fotografías no necesitaban estas paredes para existir. Esos recuerdos no necesitaban esta estructura de piedra y madera para ser reales. Vivían en mí, en Alberto, en cada persona que había amado y sido amada en este lugar. La casa no era el hogar, los que la habitamos lo éramos. A la mañana siguiente llamé a una agencia inmobiliaria, no para vender la casa a cualquiera, sino para encontrar a las personas adecuadas. Una familia joven con niños que pudieran llenar estas habitaciones vacías con risas nuevas, con vida nueva. Cuando les mostré la propiedad, vi la misma luz en sus ojos que debió haber estado en los ojos de mi abuelo cuando la construyó. Esperanza, posibilidad, futuro. «Es perfecta», dijo la mujer, una madre de 2 niños pequeños que corrían por el jardín gritando de alegría. «Sí», respondí, «lo es». El día que firmé los papeles de venta, Alberto vino conmigo. Había decidido entregarse a las autoridades, enfrentarse a las consecuencias de su desaparición, reconstruir legalmente su identidad. Sería difícil, tal vez imposible, pero al menos sería honesto. «¿Estás segura de esto?», me preguntó mientras salíamos de la notaría. «Completamente». «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vas a vivir?». Sonreí. «Voy a alquilar un pequeño apartamento en el pueblo, uno con vistas al mar pero sin historia. Voy a escribir finalmente todas las historias que he guardado dentro durante años. Y voy a aprender quién soy cuando no estoy definida por un edificio». Suena aterrador. Lo es, pero también es liberador. Caminamos juntos hasta la playa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Las olas rompían suavemente contra la orilla, ese sonido eterno que había sido la banda sonora de toda mi vida. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dije. «Durante meses luché con toda mi alma por mantener esa casa. Pensé que perderla sería perderme a mí misma, pero ahora que la he dejado ir voluntariamente, me siento más yo que nunca». Alberto asintió. «Papá dijo algo una vez,
cuando yo le grité que me estaba ahogando en este pueblo, en esta familia, en esta maldita casa. Me dijo: a veces tenemos que perder lo que creemos que somos para descubrir lo que realmente podemos ser. ¿Lo dijo realmente? Sí. Yo estaba tan enfadado en ese momento que no le escuché, pero ahora entiendo lo que quería decir. Nos quedamos allí hasta que el sol desapareció completamente en el horizonte. Luego nos abrazamos, un abrazo largo y apretado que contenía todo lo que nunca nos habíamos dicho, todo el tiempo perdido y también toda la posibilidad de un futuro diferente. Cuídate, hermanita, susurró él, tú también. Y se fue caminando por la playa, su figura oscureciéndose hasta convertirse en una silueta, luego en una sombra, hasta desaparecer completamente. Pero esta vez no sentí el dolor de verlo partir, porque sabía que volvería, que ambos estábamos aprendiendo, finalmente, a elegir el uno al otro en lugar de huir. Han pasado 6 meses desde que vendí la casa. Vivo ahora en un pequeño apartamento de 2 habitaciones con un balcón que da al mar. No hay historia aquí excepto la que yo estoy escribiendo. No hay fantasmas excepto los que elijo recordar con cariño en lugar de temor. He escrito 200 páginas de memorias. No sé si alguna vez las publicaré, pero escribirlas me ha ayudado a entender mi propia historia, a ver los patrones, las elecciones, los momentos donde pude haber elegido diferente pero no lo hice. Alberto viene a cenar conmigo cada 2 semanas. Ha conseguido regularizar parcialmente su situación legal. No es fácil, y probablemente nunca podrá recuperar completamente su identidad original, pero al menos ya no está escondido, ya no está huyendo. Lucía abrió una nueva práctica legal especializada en casos de fraude documental. Está ayudando a docenas de familias que fueron víctimas de su tío y otros como él. Dice que es su forma de compensar, aunque le repito constantemente que no tiene nada que compensar. A veces paso por delante de la casa. La nueva familia la ha pintado de blanco, han arreglado el jardín, han puesto columpios para los niños. Ya no se parece a la villa antigua y gris que fue durante tanto tiempo. Y eso está bien, porque la casa que yo recuerdo, la casa por la que luché, la casa que casi me destruye y finalmente me liberó, esa casa nunca existió realmente. Era una construcción de memoria y miedo, de obligación y culpa. La verdadera casa, el verdadero hogar, siempre estuvo dentro de mí, en los recuerdos que elijo conservar, en las relaciones que elijo cultivar, en la persona que elijo ser cada día. Anoche tuve un sueño. Estaba de pie frente a la villa antigua, pero las puertas estaban abiertas de par en par. Dentro había luz, mucha luz, y podía oír risas de niños. Mi padre estaba de pie en el porche, más joven de lo que lo recordaba, sonriendo. «Entra», me dijo. «No puedo», respondí. «Ya no es mi casa». «Nunca lo fue», dijo él gentilmente. «Pero tampoco necesitaba serlo. Las casas son solo lugares, Laura. El hogar es lo que llevas contigo». Me desperté con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de paz. Hoy es lunes. El sol brilla en mi pequeño balcón. Tengo una taza de café recién hecho, un cuaderno en blanco y toda una vida por delante que ya no está definida por paredes de piedra y testamentos olvidados. Alberto me envió un mensaje esta mañana. ¿Comemos juntos?, le respondí. ¿Sí? Lucía llamó para preguntarme si quiero acompañarla a una conferencia sobre derecho de propiedad el próximo mes. Le dije que sí. La vida continúa, diferente de como imaginé que sería, más pequeña en algunos aspectos, más grande en otros, sin la seguridad de saber exactamente quién soy, pero con la libertad de descubrirlo.
A veces todavía escucho el crujir de aquellas escaleras de madera en mis sueños. Todavía huelo la humedad de las paredes antiguas. Todavía siento el peso de la historia familiar sobre mis hombros. Pero luego abro los ojos, miro el mar desde mi ventana y recuerdo. Durante años creí que esa casa era mi refugio. Ahora entiendo que fue mi prisión. No me la quitaron, me devolvieron la libertad. Y con esa libertad, finalmente puedo construir algo nuevo. No un hogar de piedra y madera, sino uno de elecciones conscientes, de relaciones verdaderas, de perdón y comprensión. La casa que nunca fue mía me enseñó la lección más importante de todas, que el verdadero hogar no es un lugar que heredas, sino uno que creas. Y yo, Laura Méndez Rivera, a los 49 años, estoy finalmente lista para crear el mío. Hay una fotografía en mi escritorio. La tomé el último día, antes de entregar las llaves. Es la villa antigua desde la playa, con el sol poniéndose detrás, convirtiéndola en una silueta oscura contra un cielo de fuego. No la miro con nostalgia, la miro con gratitud, porque esa casa, con todos sus secretos y sus batallas legales, con sus fantasmas y sus testamentos escondidos, me dio el regalo más grande que podría haber pedido. Me obligó a preguntarme quién era yo sin ella. Y al responder esa pregunta, finalmente me encontré a mí misma. La casa que nunca fue mía terminó siendo exactamente lo que necesitaba perder para ganar todo lo demás. Y eso, descubrí, es la definición más hermosa de hogar que jamás podría haber imaginado. Si te gusta la historia, comparte tus sentimientos en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias. Gracias por su apoyo. Ayuda al canal a desarrollarse.